Bueno, pues ya estamos llegando al fin de este evento. Ya es la última ponencia. Todos están seguramente ya muy cansados. Pronto ya nos vamos a comer. Y pues para terminar, yo les voy a platicar un poquito de la experiencia de el Pacífico. Estuvimos ya ahorita hablando de la península de Yucatán y todos esos maravillosos contextos. Y pues les voy a platicar un poquito sobre justamente cómo se fue abriendo el Pacífico. Yo cuando entré en 2004, pues la energía realmente, la subdirección estaba en el Golfo de México, ¿no? El proyecto del Juncal era como el proyecto que impulsaba a la subdirección en todos sentidos. Gracias a ese proyecto pues se capacitó gente, adquirimos equipos, aprendimos muchísimas cosas de gestión, de investigación, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo cuando era estudiante en la ENA, pues yo ya tenía claro que me interesaba mucho el tema del Galeón de Manila. Entonces mis primeros pininos en la ENA fueron justamente ir a registrar un sitio en la costa de Guerrero donde aparecían porcelanas chinas. Entonces estoy hablando de 2004 por ahí. Y pues no había mucho en términos de trabajo en el Pacífico. Había un proyecto que comenzó en 1999 por este señor, Edward van der Porten, un señor verdaderamente un gran investigador, un señor muy comprometido con este proyecto, y que gracias a él, bueno, pues se funda este proyecto del Galeón de Manila, donde la subdirección colabora con el Centro INA Baja California, y se hacían temporadas prácticamente cada año para ir a documentar justamente este sitio donde ya han estado casi muchos de ustedes, donde aparecen estos vestigios de un galeón de Manila del siglo XVI. Entonces, para 1999 empiezan estos esfuerzos de la mano de Edward van der Porten, o más bien van der Porten, nosotros siguiendo a van der Porten, y se convierte como en la primera intervención de la subdirección en el Pacífico. Varios años de estar registrando este contexto, etcétera. Por ahí del 2005 se da una atención a denuncia, un biólogo, Turrubiate se llama, Luis todavía se acuerda mucho de él, que juraba y perjuraba que había visto buceando en Bahía Tortugas, tantito al sur de justamente Guerrero Negro, el mascarón de proa de una embarcación. Entonces yo le decía a Pilar, eso no puede ser, o sea, eso no puede ser. Pero Pilar se emocionó mucho al punto que organizó una salida. Ahí tienen a Pilar, por ahí está nuestro jefe Luis Martos, y el señor Turrubiates por ahí anda. Entonces, bueno, total, fue muy interesante porque en realidad no había un barco. Era todo imaginación de este señor, eran cuestiones geológicas, pero sí había unas varillas que utilizaban los niños para prenderlas como fuegos artificiales, y que pues había rumores de que un barco japonés, etcétera, tal que haciendo la investigación descubrimos que en esa bahía había varado un barco de la Primera Guerra Mundial japonés, el Asama, y había pues alijado, y a la hora de alijar había justamente todos estos materiales regados por el fondo marino. Entonces digamos que esa fue una segunda intervención ahí en el Pacífico. Y pues esto es un poco lo de que les comentaba de los trabajos de maestría, donde pues se encuentran estas porcelanas en la costa, asociadas a un tipo de mayólica que hasta ese momento pues no se conocía muy bien de dónde se había producido. Lister había comentado que pues eran siglo XVI al XVII, no más de eso, y no se sabía exactamente dónde. Entonces se confluye que se empiezan a hacer análisis de activación neutrónica para caracterizar esta cerámica, y coincide con Michoacán. Entonces justo el sitio está a un lado de la desembocadura del río Balsas, y pues entonces se infirió que estas porcelanas en realidad no habían llegado a Acapulco, que se habían descargado en la zona de Zihuatanejo, de Petatlán, y que de ahí a través del río Balsas subían a Michoacán. Entonces un contexto muy interesante de pues tráfico ilícito ahí de pertrechos de cargamento del galeón.
Posteriormente, pues ya estaba trabajando yo en la subdirección, por X o Y tuve que hacer el doctorado para apoyar ahí a la escuela, una cosa muy extraña, pero acabé haciendo mi doctorado y para hacer el doctorado decidí hacerlo de un sitio cercano, que es en Zihuatanejo, la historia del comodoro, del pirata, como cada quien le quiera decir, George Anson. Y George Anson es una historia muy interesante que en el Pacífico, porque los ingleses, en ese afán de molestar las operaciones españolas tan frecuente en el siglo XVIII, mandan a dos personajes a las Américas, mandan a Vernon y a Anson a hacer una disrupción de todo el comercio y tomar el puerto de Cartagena en Colombia. Incluso ya habían acuñado las monedas de la victoria sobre Cartagena, o sea, antes de salir. Y claro, Vernon se topa con una resistencia de un personajazo, Blas de Lezo, y logran repeler a los ingleses. Pero Anson sí se da la vuelta por el estrecho Magallanes y empieza a subir por la costa de Sudamérica, quemando y tomando barcos. De repente entonces ya tenía una pequeña flota de barcos tomados, de barcos comerciantes que iban de Chile a Perú, y va subiendo y llega a Zihuatanejo ya con una tripulación muy mermada y decide entonces hundir algunos de estos barcos en Zihuatanejo, concentrar a sus hombres y hacer el viaje hacia las Filipinas para capturar el galeón de Manila. Pues ahí está, el galeón de Manila siempre estuvo ahí. Y hunde 3 naves ahí. Se hizo entonces un trabajo de prospección geofísica que hasta ese momento en la subdirección se habían hecho trabajos muy caros de geofísica con barcos muy grandes, pero con resultados muy limitados realmente. Y Flores estuvo ahí presente en esa prospección, Fabián, en fin, hicimos una pequeña prospección en este tipo de embarcaciones pequeñas prácticamente de turismo. Hicimos una caracterización geofísica ahí del fondo de Zihuatanejo y se registró un ancla de la época de Anson, ¿no? Un ancla del siglo XVIII que habían sacado los pescadores y después habían vuelto a meter al agua y que está ahorita ahí para el disfrute de la gente. Ahí podemos ver a Gustavo, que recientemente fue a hacer una fotogrametría del ancla para una exhibición. Entonces, digamos que ya empezaba a haber más trabajos, algunas cositas surgiendo allá en el Pacífico. Para ese momento también le sugerí a Pilar que debíamos institucionalizar el proyecto del galeón, o sea, que no fuera un proyecto de Erdogan van der Porten, que pues mandaban solamente un pequeño informe al Consejo de Arqueología, sino que se convirtiera en un proyecto oficial de la subdirección. Entonces creamos ya el proyecto Galeón de Manila, Baja California, con objetivos ya particulares y con un presupuesto, por supuesto, ya pues permanente, ¿no? Establecido para cada año. Y pues se continuaron los trabajos ahí en Baja California, el sitio siguió dando bastante. Y ya para más o menos 2011 empiezan a surgir algunas denuncias, algunas están en Baja California, en la parte sur de la península. Nos hablan de un hotel y que bueno, pues después de una tremenda tormenta aparecen restos. Entonces nos vamos Ricardo Borrero, yo a registrar esto. Ricardo hizo de hecho un trabajo fantástico de investigación, hizo un registro primero muy bueno y era pues eso, a la antigüita como dice Larky, ¿no? O sea, con el AutoCAD y le metió muchísimo trabajo y logró descubrir la identidad del barco, lo cual fue muy importante para conocer justamente qué tipo de embarcación era. Y era una embarcación que se dedicaba a intercambiar maderas tropicales en México por maderas de la zona de Oregón y a traficar con maderas, ¿no? Era de una comunidad danesa, noruega, que vivía en esa zona. Entonces hace una reconstrucción muy precisa justamente de toda una industria del norte de Estados Unidos, de la costa del Pacífico, y que justo va ahorita a las conclusiones a las que voy a llegar al final pues de lo que sabemos ya un poquito del Pacífico, ¿no? Aquí encuentran justamente estas steam donkey, un burro de vapor que les llaman, con la factura y todo eso son las pistas que llevan a Borrero a identificar el barco como la Olson. Sigue habiendo más denuncias, empiezan a crecer estas denuncias, nos llega una de la Marina de México, que en la isla Guadalupe agarraron unos pescadores con balas, ¿no? Con artillería,
y pensaron primero pues que estaban traficando armas hasta que se dieron cuenta que eran materiales pues históricos de alguna manera y nos pidieron ir a ver de qué se trataba. Entonces hicimos algunas inmersiones. Aquí es importante destacar esto, que en el Pacífico, a diferencia a lo mejor del Golfo o incluso en la península, las distancias son enormes, entonces el tiempo de trabajo es muy reducido. A veces es un solo buceo para hacer un registro. Entonces eso le da un carácter diferente en el sentido de que pues, vas a tener muy poca información, muy poco tiempo para adquirir información y vas a tener poca información. A partir de lo que se logró ahí en Guadalupe, se determinó que era un barco Liberty Ship de la Segunda Guerra Mundial americano, que eran los que transportaban todas las pertrechos de guerra. Los Liberty Ships eran barcos que se llegaron a construir en más o menos 2 semanas, barcos de este tamaño, imagínense, en 2, 3 semanas. O sea, era una cuestión que algunos dicen que gracias a estos barcos se ganó la guerra, porque podían mandar pertrechos a largas distancias de manera muy rápida, ¿no? Entonces se determinó que era un Liberty Ship de la Armada americana y continuaron habiendo estas denuncias. Esta es una que nos llega por un fotógrafo, el fotógrafo Martínez, que nos dice que pues, encuentra un submarino, ¿no? Entonces pues vamos a ver el submarino. Llegamos ahí y, como les decía, uno tiene un tanque o 2 a lo mucho para hacer un registro. Entonces, registrar una embarcación de 43 metros en un tanque o 2, pues es imposible, verdaderamente. Aparte de que pues, los números siempre fueron de 1, 2, 3 personas en estas intervenciones en el Pacífico por los recursos y por la lejanía, ¿no? Entonces, se hacen las primeras buceos diagnósticos ahí en la isla Margarita del submarino, de este otro naufragio que el Colombia. Se empieza a hacer investigación histórica, ¿no? el Independence, y entonces se pide una beca a la National Geographic para tener justamente tiempo y poder registrar todos los contextos en esta isla del Pacífico, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí es donde entra en acción Kotaro Yamafune, al cual le pido que nos hiciera el favor de venir a hacer este registro. Y claro, en un buceo, en 2 buceos, pues armaba este tipo de registros, ¿no? Es importante mencionarlo porque justamente él es el que nos va a transferir esa tecnología, digamos, a la subdirección, y pues todos tomaron el curso con Cota, ¿no? En Campeche, en México, y que es tan importante para hacer estos registros rápidos en lugares remotos, ¿no? Entonces empiezan a surgir ahí las historias, el Indiana, ahí tenemos al buen Cota, enseñándonos, ¿no? Las fotogrametrías del submarino, los primeros planos hechos a partir de fotogrametrías y algunos otros naufragios también hay en la zona, ¿no? Este es un barco como el Liberty Ship americano, pero la versión canadiense, que son los Parks. Entonces ellos les nombraban a todos los barcos por nombres de parques en Canadá y se llaman los Parks. Entonces también un buque canadiense de la Segunda Guerra Mundial. El Pacífico, pues, al desarrollar, digamos, todo este concepto de una arqueología del Galeón de Manila, que tiene pues como objetivo ver diferentes aspectos de la ruta, no solo los barcos, ¿no? Sino también los puertos, las poblaciones locales, la influencia que hubo sobre las poblaciones locales, los productos de comercio, en fin, todo eso. Pues claro que Acapulco era un lugar central para hacer un proyecto ya más de corte marítimo que subacuático, pero para poder continuar con el tema del Galeón de Manila. Entonces, derivado de varias pláticas que se dieron en el fuerte y todo eso, en algún momento el director Jasso comenta que están apareciendo materiales arqueológicos y ahí Chava me acompaña con Rubén Manzanilla y hacemos las primeras excavaciones ahí en el fuerte de San Diego. Rubén nos comentó, el que estuvo trabajando muchos años ahí en Acapulco, que él nunca había encontrado porcelana china en Acapulco. Entonces era así como, ya le pegamos, ¿no? En las orillas del fuerte. Entonces empiezan los primeros trabajos y surge el proyecto ya de arqueología marítima del puerto de Acapulco. Al año siguiente, con la bendición de que empiezan unos trabajos de infraestructura en el centro y se empiezan a descubrir pues, grandes cantidades de materiales arqueológicos.
y por ahí ya Mariana empezó a trabajar en el Pacífico en esas épocas, ya estaban ahí, y varios de ustedes ya, el Gus, ya varios de los que veo aquí. Entonces, con la fortuna de encontrar una gran colección de cerámicas que nos llevan pues justamente a tener con certeza por el periodo de estas porcelanas, que allí era donde se llevaba a cabo la feria de Acapulco, ¿no? En esa zona era donde se desembarcaban los fardos y probablemente la mayoría de las piezas rotas se descartaban ahí mismo, y era el lugar ahí donde ocurría la feria de Acapulco. Bueno, es un proyecto que sigue su curso. Para ese momento, pues ya con un poquito más que por las atenciones a denuncias, sino ya por buscar ciertos barcos en específico, armamos la búsqueda del cañonero Tampico, un barco de la Revolución Mexicana que se hunde en batalla, y en 2019 empiezan los primeros trabajos. Josué anduvo por ahí, Raúl también anduvo por ahí, en el Tecolutla, y hacen una prospección geofísica en el buque de la Armada, no encontrando en nuestro cuadro, digamos, de intervención, sino un poquito afuera donde los pescadores nos dirigen, y aparece el condenado Tampico, ¿no? Al año siguiente, Raúl y yo fuimos a hacer la inspección ya físicamente. Entonces ya empezamos ahí a trabajar también ya de buscar ciertos barcos específicos, intervenciones ya un poquito más enfocadas a ciertos objetivos. De ese barco, pues sí, extrajimos una pieza que fue conservada. Entonces también en esa época empezábamos a conservar los materiales arqueológicos que estaban apareciendo, y ya entrados en estos temas, pues también hicimos la visita a San Blas y a Las Labradas. Las Labradas, un sitio donde Mariana justamente había trabajado, que nos comentó que los petrograbados se metían prácticamente al mar, y entonces íbamos a buscar los petrograbados si había bajo el agua, ¿no? Petrograbados. Sin embargo, el clima estuvo muy mal, no pudimos llegar ahí, pero sí logramos hacer trabajos en San Blas. Y en San Blas fue muy interesante, con el apoyo de la doctora Pinzón y de Etsuko Miyata, logramos identificar que había materiales que eran previos a la fundación, digamos, de San Blas como departamento marítimo en el siglo XVIII, con lo cual pues empezamos a ver dinámicas de navegación, de comercio, que pues previas, ¿no?, del siglo XVI ocurriendo en San Blas, del XVI, del XVII. Algunos trabajos ahí con las comunidades, ¿no? Intentamos buscar en la Jaramara algún tipo de evidencia arqueológica, pero no se encontró. Pero bueno, ya empezábamos a desarrollar diferentes proyectos o objetivos. Otras atenciones a denuncia, esta la hizo Gustavo, era parte de un muelle americano que llegó a la playa, ¿no? Al principio pensamos que podía ser un barco, y algunas muy interesantes como esta, que a través de Facebook nos enteramos que había un señor tratando de vender una vasija que identificamos por su marca como China, y que afortunadamente convencimos que la entregara al centro INA, se quedó en el centro INA Baja California, ¿no? Entonces, a partir de todas esas cosas, estos dos proyectos, el proyecto Galeón de Manila, el proyecto Acapulco y todas estas intervenciones, surge un proyecto de la subdirección dirigido por Mariana Piña para entender un poquito más la distribución, la historia de los barcos del siglo XIX y XX en el Pacífico mexicano. Entonces ahí se agrega ya un proyecto más para atender este enorme mar, ¿no?, porque es gigante. Y otras denuncias como esta, por ejemplo, muy interesante en Sonora con los indios Seris, un sitio bastante bien preservado, saqueado ocasionalmente por este grupo indígena, y que todavía pues con un solo buceo pudimos hacer esto, pero bueno, hay que regresar. Todos estos sitios hay que regresar a hacer trabajos, ¿no? Y algunas otras atenciones a denuncia, como el Mazatlán que hizo Gustavo en algún momento. Y claro, ya los objetivos de Mariana, de su proyecto, pues que la llevaron al Arrecife Sacramento, donde Chava y yo no pudimos bucear, pero ya Mariana, Lalo me parece que estuvo ahí, pudieron hacer. Entonces, a partir de todo eso, pues también publicaciones que se generaron, libros,
2 que están por salir, este saldrá la primera mitad del año, y pues todavía es un misterio cómo le vamos a hacer para sacarlo sin meternos en ciertos problemas, pero la intención es sacarlo el próximo año. Y claro, cuestiones de divulgación, exposiciones, una exposición que Raúl montó en San Carlos, esta exposición donde Emilio, Mariana, Gus, Raúl, Lalo estuvieron apoyando, donde en el Museo Fuerte de San Diego pues ya hay materiales arqueológicos subacuáticos en vitrinas, con cédulas que hablan de la arqueología subacuática en el Pacífico, pues sensibilizando al público al tema de arqueología subacuática e incluyéndola ya en los discursos museográficos, lo mismo que en Zihuatanejo, donde pues ya también hay algunos materiales arqueológicos y se incluye el tema de la arqueología subacuática, así como exposiciones internacionales, donde el tema del Galeón de Manila pues, ha sido representado en Indonesia, en Filipinas, y actualmente esta exposición en el Museo de San Ildefonso, donde también aparece el tema de la arqueología subacuática y materiales arqueológicos subacuáticos, ¿no? Entonces, como especie de reflexión, no porque haya sido como un proyecto específico todo el Pacífico, sino diversas acciones por diversas razones y 3 proyectos arqueológicos de la subdirección, pues vemos que se ha desarrollado un concepto de arqueología del Galeón de Manila que tiene que ver con navíos, contrabando, puertos, comercio, representado pues, siglo XVI, siglo XVII, XVIII, temas de piratería y corso en el siglo XVIII, temas de vela y buques mecanizados, ¿no? Nuevas rutas con los cambios en tecnología, lo platicábamos Raúl, pues hay nuevas rutas, el surgimiento, digamos, de las poblaciones en California con la fiebre del oro y esta gran explosión demográfica en California y en Oregón, que genera nuevas rutas, como la ruta Panamá-San Francisco, diferentes industrias, a través de estos naufragios vemos diferentes industrias como buques balleneros, ahí en Guerrero Negro, Guanero, el barco de Sonora, Maderero, el de Baja California Sur, transportes, pues varios de los naufragios que está trabajando Mariana, y de comunicación, ¿no? Y por supuesto también estos contextos bélicos de la Revolución Mexicana, barcos de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, a futuro, un poco la idea es transformar el proyecto del Galeón de Manila para que incluya nuevos aspectos, o sea, modernizar, digamos, los objetivos que se plantearon en 2011, el de Acapulco, continuar con ese proyecto, ya con una idea muy clara de dónde tenemos que intervenir, que son algunas de las casas privadas que hay, un hotel particularmente donde nos estamos quedando, donde nos van a dejar hacer algunas excavaciones, y continuar con este registro de contextos de época colonial. Y el proyecto de Mariana, que continuará registrando y estudiando estos contextos y así un poco a grandes rasgos un esbozo de lo que hemos hecho en el Pacífico en estos 20 años, que pues como les decía, no había gran cosa, pero que en estos 20 años creo que hemos avanzado bastante, y pues claro, como en todos lados hay mucho que hacer, hay mucho que seguir trabajando, y bueno, por mi parte eso es, gracias.